Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. El vídeo de hoy es muy especial ya que vengo a presentar una estrategia que nos ha compartido nuestro gran amigo Óscar, un miembro del grupo de Telegram. Desde aquí te mando un saludo, Óscar, y bueno, pues muchas gracias por compartir esta estrategia con nosotros. Bien, como ya sabéis, operamos en el exchange de BingX, pero en esta ocasión los indicadores que vamos a usar son exclusivos de TradingView, así que nos vamos directamente a TradingView. Ya sabéis que en BingX es donde hacemos las operativas y en TradingView es donde analizamos el mercado, ¿vale? Nos quedamos solamente con TradingView. Antes de comenzar, quería comentar que esta estrategia solamente es válida para la temporalidad de una hora, ya lo estáis viendo aquí. A ver, después cada cual que la use en la temporalidad que quiera. De hecho, se han hecho diferentes backtesting sobre esta estrategia. El más importante ha sido el backtesting realizado por la comunidad de FabIndicators. Para quien no conozcáis quiénes son la comunidad de FabIndicators, desde el propio grupo de Telegram, en la sección de herramientas tenéis acceso a su comunidad. Entonces, con ese dato, para mí ya es una garantía de que la estrategia funciona, ¿vale? Por eso os la traigo. Lógicamente, como siempre comento en todos los vídeos o en la mayoría, ninguna estrategia te va a funcionar si tu gestión de riesgo no es la adecuada, si tu gestión de capital no es la adecuada o si por el contrario tu mente o tu psicología o tu factor psicológico en el mundo del trading no está preparado para operar. Eso ya son factores externos. Bien, vamos a indicadores. No sé si estáis viendo que estamos con velas Heikin Ashi. Después voy a hacer algún pequeño inciso sobre eso, ¿vale? Porque el hecho de operar con velas Heikin Ashi nos puede beneficiar y también nos puede traer confusiones con las velas normales. En este caso, las velas de Heikin Ashi nos van a ayudar a definir mejor una tendencia o mejor un cambio de tendencia. Después lo vamos a ver con los indicadores sobre la marcha, pero por otro lado lo tenemos un poco más complicado para ver los cierres de vela y demás, ¿no? De todas formas, ya sabéis que desde aquí podemos cambiar de velas Heikin Ashi a velas normales, ¿vale? Yo os voy a explicar la estrategia tal cual nos la ha presentado el miembro de Telegram que os comentaba al principio del vídeo. Vamos a indicadores. Esto es todo lo que necesitamos, ¿vale? Necesitamos el indicador STC Indicator, necesitamos el UTBot y necesitamos el índice de fuerza relativa o lo que viene a ser el RSI. Como os comentaba, os voy a explicar la estrategia tal cual nos la han compartido, ¿vale? Si por algún casual me queda alguna cosilla por ahí por explicar o algo que mejorar en la estrategia, desde aquí quiero invitar a Óscar para en futuros vídeos hacer una pequeña reunión, entrevista, compartiendo pantalla y que nos pueda explicar de manera mucho más detallada si es que me queda alguna cosilla por ahí, porque normalmente las estrategias, el que las entiende a la perfección, al 100%, es el creador. Y en este caso, Óscar es el creador de la estrategia. Vale, esa es la gran diferencia con las demás estrategias que os suelo presentar en el canal, que son estrategias que he probado yo y que he configurado yo. En este caso, no. La configuración que os voy a mostrar no es mía, ¿vale? Bien, tomar una captura de pantalla a esto si queréis. Son tres indicadores muy sencillos, muy fáciles de encontrar. Vamos a darle un clic a cada uno y después ya pasamos a configurar. Un clic al STC, otro clic al UTBot y otro clic al RSI. Perfecto. Algo que sí voy a hacer, y es que estáis viendo que aquí están pisándose los colores, entonces yo lo que voy a hacer es esto, me voy a opciones de configuración y lo que voy a hacer es quitar los bordes. Mirad la diferencia, con bordes, mirad para aquí, y sin bordes, con bordes y sin bordes. Entonces yo visualmente me agrada más así, ¿vale? Pero eso no afecta para nada a la operativa. Vamos a verle a aceptar. El UTBot lo vamos a dejar tal cual por defecto, no vamos a cambiar nada. Aseguraros de que esté así. Cape Value en 3, el periodo de ATR en 10, eso no se mueve para nada. El STC sí vamos a hacer alguna configuración, así que muy atentos. Bastante sencillo. Simplemente aquí en estos valores, en longitud le vamos a dar el valor de 80 y aquí le vamos a dar el valor de 27. Esto aseguraos de que está igual, 50 y 0.5. También nos vamos a ir a la pestaña de estilo y aquí nos vamos a los trazados del gráfico. Esto es algo bastante personal, le podéis dar el color que queráis. Yo aquí en la parte inferior le voy a dar el color rojo, opacidad, y el trazado de arriba le voy a dar en color verde, también opacidad al máximo. Perfecto, le damos a aceptar. RSI, nada que configurar, si acaso algunos colores, por ejemplo, el color del RSI no me gusta, vamos a darle un color blanco y
y la media móvil vamos a ver un poco más de grosor porque hay que tenerla también en cuenta, ¿eh? Vamos a quitar el fondo también. Perfecto, aceptamos y ahora sí, amigos, ahora ya lo tenemos todo listo para proceder a explicar la estrategia. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, amigos, ya estamos aquí de nuevo. Como sabéis, estamos ahora mismo en TradingView. Lo que acabáis de ver ahora es el exchange donde hacemos las operaciones. Nosotros aquí analizamos, buscamos posibles entradas y después nos vamos a BingX a operar. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo serían las entradas en esta estrategia? Vamos a empezar, por ejemplo, para hacer un short. En primer lugar, veis que tenemos aquí unos cartelitos de Shell y de Buy, o lo que viene a ser lo mismo long y short en el mercado de futuros. Así que, en primer lugar, tenemos que encontrar una confirmación en la gráfica, bien sea para hacer long o bien sea para hacer short. Os lo voy a explicar todo en conjunto, ¿vale? Y después, cómo sería una entrada. Bien, este indicador lo vamos a usar o a interpretar de dos maneras. Por una parte, este color verde para entrar en short tiene que cambiar de verde a rojo, pero no nos sirve solamente el cambio de color. Aparte de un cambio de color, necesitamos que esta curva que se forma sea una curva bastante pronunciada. Este, por ejemplo, sería el caso. Fijaros aquí esta curva, cómo es muy pronunciada. Un caso que no sería. Mirar, esto, por ejemplo, no sería. Fijaros que aquí se doblega un poco y otra vez vuelve a ponerse de color verde y a retomar la línea que llevaba. Entonces no podemos precipitarnos. De todas formas, aquí arriba no tendríamos el cartel de Shell, así que no hay ninguna confusión, ¿vale? Eso es lo que quiero que quede claro. Tiene que haber una curva bastante pronunciada. Fijaros que tampoco tiene por qué ser totalmente vertical, pero casi buscando esa verticalidad, ¿vale? No sé si os fijáis aquí, que es un caso muy parecido. Fijaros que aquí se pone de color rojo, pero no está la curva como aquí. Os lo voy a marcar. Esto es muy importante, forma parte de la estrategia, es un dato a tener en cuenta. Fijaros en estos dos casos. Fijaros la inclinación que tiene cuando se forma aquí de color rojo y fijaros aquí la inclinación. Aquí estaríamos hablando de una inclinación así y aquí, si os fijáis, es así. A modo de ejemplo, creo que se ve perfectamente que esta es la buena y esta no, ¿vale? Eso es lo que quiero que tengáis en cuenta. Más cosas sobre el STC Bot. Normalmente, el punto de entrada es antes de que venga a tocar esta línea de color verde. Si ya la ha tocado o la está tocando en ese momento, también serviría. Si ya la ha traspasado, ya no serviría, ¿vale? Después lo vamos a ver todo en conjunto, tranquilos. Puede parecer un poco complejo, pero no lo es. Vale, ¿por qué tenemos después aquí el RSI? El RSI con su correspondiente media, porque la media, ya os comenté al principio del vídeo que en esta estrategia la vamos a tener muy presente, y ahora os digo por qué. Nosotros una entrada en short, si tenemos las dos confirmaciones, abajo, en el RSI, necesitamos que el RSI esté por debajo de la media, como es este caso. Vemos que el RSI, que es la línea de color blanco, está por debajo de la media. La media es la que se representa de color amarillo, ¿vale? Todo claro, ¿no? En una entrada en long sería todo lo contrario, sería este caso, todo lo contrario. Aquí lo tenemos, pasamos de color rojo a verde en el STBot, una inclinación buena, no perpendicular del todo, pero ya veis que es una muy buena inclinación, no es como esto, es más bien asemejado a esto. Por otra parte, el RSI está por encima de la media, es lo que buscamos, y nuestro cartel o señal de buy
buy para hacer operaciones en long, ¿de acuerdo? Bueno, ya he visto un poco la teórica, vamos a llevarlo a la práctica, ¿no? Vamos a borrar todos los dibujos que tenemos por ahí. Como os comentaba antes, vamos a empezar por una entrada en short. Como os decía antes sobre las velas, aquí las velas de Heikin Ashi nos van a ayudar mucho a definir la tendencia bajista, tendencia alcista, entrada para entrar en short, aquí la tenemos, ¿vale? Tenemos por la parte de abajo el ST-Bot ya bastante desarrollado. Bien, entrada para entrar en short. Aquí, como veis, al yo quitar, como antes, que he quitado de las opciones de configuración los bordes, si los ponéis, veis que aquí ya se empieza a desarrollar el movimiento. Veis cómo pasa de velas verdes a velas rojas. Yo las he quitado porque básicamente lo estoy viendo igual el movimiento, ¿vale? Yo básicamente quito los bordes para ver la gráfica más limpia, pero bueno, de momento no os aconsejo que lo quitéis porque vale para que vayáis a equivocaciones, ¿vale? Así que aquí en opciones de configuración yo había quitado los bordes. Yo ya os digo, yo si quito aquí los bordes, yo lo estoy viendo igual porque tengo las mechas, y las mechas mirar que son de color rojo, ¿vale? Otra cosa es que quite las mechas también. Si quito las mechas también, entonces no, ¿vale? Entonces ya no estoy viendo nada. Pero si pongo las mechas, mirar que aquí se corresponde la primera mecha de color rojo, se corresponde con el desarrollo del STC y también justamente con la entrada del RSI, ¿vale? Pero si queréis poner los bordes, poned los bordes y ya está, no pasa nada. Yo ya os digo, los dejo quitados y me adapto perfectamente. Bien, tenemos aquí, fijaros, de color verde pasamos a color rojo. Mirad, como aquí se representa el color rojo. Aquí tenemos el STC. Al principio, mientras se va desarrollando, lógicamente no vamos a ver esa inclinación, pero bueno, una vez llegado a un punto, ya vemos que tenemos una buena inclinación. Vemos que llegamos a este nivel clave, que es esta línea de color verde que tenemos justamente en el nivel de 75. Y si nos vamos a la parte inferior, vemos que el RSI está por debajo de la media móvil, así que sería una entrada buenísima para entrar aquí, justo después del cartelito de Shell, ¿vale? No nos precipitemos. ¿Que no lo veis claro? Ya os lo dije, muy fácil, marcáis los bordes, no tocáis nada y ya está, ¿vale? Color verde, color rojo, ya empieza desde aquí el color rojo, desde aquí arriba, os lo voy a marcar, desde aquí, mirad la mecha, ya empieza desde aquí. Ahora claro, estos carteles de Shell y de Buy muchas veces van con un cierto retraso y nos lo marca aquí, no pasa nada. Nosotros entraríamos a vela cerrada después de esta vela. Cuidado, aquí es donde entra en juego también las velas Heikin Ashi y las velas normales. Nosotros con las velas de Heikin Ashi no vemos el cierre de velas, sin embargo, si ponemos las velas normales, ¿vale? En las velas normales sí vemos el cierre, sí podemos ver el cierre. Aquí estamos, es la misma operación, ¿vale? Aquí sí vemos el cierre de vela. Justamente podríamos marcar nuestra entrada justamente aquí. Bueno, voy a cambiar el color del pincel porque esto no hay Dios quien lo vea, amarillo, ahí. Vale, yo aquí veo el cierre de vela y sé que la entrada es ahí. Pero por ejemplo, si nos ponemos como estábamos, con velas Heikin Ashi, pues ahí no vemos claro el cierre de vela, ¿vale? Entonces por eso os comentaba al principio del vídeo que operar con velas Heikin Ashi y operar con velas japonesas, unas tienen unos pros y contras y viceversa, ¿vale? ¿Ventajas de las Heikin Ashi? Sí, que podemos identificar mejor un cambio de tendencia o de direccionalidad en el precio. Por otro lado, las velas japonesas normales nos van a indicar de una manera correcta y precisa el cierre de vela, ¿de acuerdo? Bueno, una vez tenemos ahí ya marcado la posición para entrar, ya podemos colocar nuestra gestión de riesgo, que la vamos a ver ahora. Algo importante mencionado de antes, es muy sencillo venir aquí e ir muteando, es decir, yo estoy siguiendo la operativa con velas Heikin Ashi. Si tengo duda de cuándo entrar, una vez que ya estoy esperando la confirmación de alguno de los tres indicadores, muy fácil, me vengo aquí y me voy a velas japonesas, ¿vale? Aquí arriba, velas normales, y busco el punto justo a cierre de vela, así de simple, y después me cambio otra vez a velas de Heikin Ashi, ¿vale? Bien, gestión de riesgo, esto es como siempre, ¿vale? No hay ningún cambio, esto ya os digo que igual da que sea esta estrategia, que sea la que sea. Tenemos una zona de techo clarísima, ¿vale? Porque esto es claro, da igual que estemos en velas japonesas, que velas las que queráis, que velas de máximo y mínimo, que renco, que ruptura, da igual, los máximos y mínimos del precio te los va a marcar igual, ¿vale? Podemos marcar la estructura, tenemos por arriba una fuerte resistencia,
ahí la tenemos. Entonces lo ideal, ya os digo, lo ideal es intentar apartarnos de esa zona, pero bueno, está bastante alejada, así que podemos buscar otra zona. ¿Otra zona cuál sería? Bueno, mirar el cuerpo de estas velas, cómo se corresponde perfectamente con esta zona de soporte. Ahora las marco, zona de resistencia, zona de soporte, ¿vale? Siempre hay que ir buscando la zona más cercana, no vamos a ir a la zona más lejana. Yo ahora primero he marcado el techo o resistencia, ¿vale? Como al igual podría marcar aquí el suelo, ¿vale? El principal, que sería este, pero después entre el suelo y el techo pues hay diferentes zonas. Aquí hemos encontrado una y por aquí debajo encontraremos más, para cerrar la operación seguramente. Bien, tenemos ya esta zona del medio trazada, entonces ahí sí, esto ya es un poco más correcto, no llevar el stop loss tan alto, porque entonces aquí estaría bien, nos apartamos de esta zona. Bien, toma de ganancias. Esto básicamente lo que os acabo de decir. Aquí tenemos una zona, mirar que mínimo nos ha dejado ahí el precio, y por otro lado tenemos esta otra zona. Hombre, y si nos vamos más abajo, pues también tenemos más zonas, pero eso ya dentro de la operativa ya no entra. Depende de la gestión de cada uno, pero vamos. ¿Puntos a cerrar la operación? Bueno, pues un punto puede ser este, porque tenemos esta zona, que si veis en un futuro también nos va dejando zonas importantes, como esta resistencia, esta otra resistencia, que precisamente es donde tengo la toma de ganancias. Así que un buen punto sería ese que estáis viendo ahora, y otro punto para la gente que quiera continuar con la operativa más tiempo abierta y tenga en cuenta otros mínimos más inferiores, como puede ser este, ¿vale? Que en un futuro ya veis que se viene a corresponder con este, pues entonces sí, podríamos alargar la operación ahí, ¿vale? Como veis, esta estrategia nos puede llevar a tener enormes beneficios. Mirar el stop loss pequeñito de 1,22% frente a casi un 4% de toma de ganancias, ¿vale? Un 4% de toma de ganancias con un 5x de apalancamiento, simplemente estamos hablando de un 20% en una sola operación, ¿vale? Vamos a ver el caso contrario para hacer una operación en long. Bien, para una operación en long es lo mismo, pero al revés. Son básicamente las tres confirmaciones, que viene a ser el cartel de compra o de long. Por otra parte, en el STBC tenemos que pasar del color rojo al color verde. Mirar aquí que la curva se hace prácticamente una línea perpendicular casi, Fijaros, estas son las buenas entradas. Si vemos esto, no la podemos dejar escapar porque esta es buena. Y si nos vamos al RSI, vemos que el RSI a partir de aquí también empieza a estar por encima de la media. Así que aquí lo tenemos todo, lo tenemos exactamente todo. ¿Cuál sería nuestro punto de entrada? Nuestro punto de entrada sería cuando tengamos las tres confirmaciones, ¿vale? Aquí tenemos el cartel de buy, aquí vemos que ya un poco antes ya tenemos la confirmación, sería aquí. Y si nos vamos aquí abajo, ya desde aquí, toda esta área, desde aquí, fijaros que todo este tramo es de confirmación. Igual daría entrar aquí que aquí que aquí. Aquí abajo cumple. Bien, nosotros vamos a entrar después de que nos marque el cartel de entrada. A vela cerrada, a la siguiente vela. Si no tenéis muy bien claro cuándo es el cierre de vela, lo que os comenté antes, os vais a velas y os cambiáis a velas japonesas para hacer la entrada y después volvéis otra vez a las velas de Heikin Ashi, ¿de acuerdo? Aquí pondríamos la posición larga y volvemos otra vez a la gestión de riesgo. Tenemos por aquí una zona muy clara de soporte, salta a la vista sin marcar ninguna línea, pero bueno, os la voy a marcar. Nos apartamos de esa zona, veis que estamos un poco alejados, incluso nos podríamos alejar más. ¿Por qué motivo hacemos esto? A ver, mucha gente que todavía no sabe por qué yo me aparto de estas zonas. Pues mirad, por esto, mirad qué mecha. Si estamos aquí y viene una mecha, ya nos echa de la operación, ¿vale? Y mirar después la operación tan buena que nos hubiésemos perdido por no tener una buena gestión de riesgo, ¿vale? ¿Qué más nos da apartarnos aquí un poco? ¿Qué más da? ¿Vale? Si aquí, en el momento que tengamos una rotura de estructura, como es la que hemos tenido aquí, porque mirar, y aquí, bueno, vamos a marcar esta zona de techo que se ve también claramente, os lo marco de todas formas. Tenemos todas las confirmaciones, nuestra entrada sería aquí, ya os lo he dicho, pero aún así, después de desarrollarse el precio, veis que aquí tenemos una rotura de estructura. Se rompe esta zona de resistencia y el precio sube con fuerza, ¿vale? De todas formas, este sigue siendo nuestro take profit principal para cerrar la operación porque tenemos esta zona aquí. Si tenemos más información en el pasado, podemos trazar por arriba otra zona. En este caso, me parece que no la tenemos. Vamos a echarle un vistazo.
momento no tenemos información pasada más alta de donde estamos, ¿eh? Vamos a mirar, creo que no. Vale, tendríamos aquí otro punto. Sí, vamos a marcarlo. Tenemos aquí otro punto. A ver hacia dónde nos llevaría. Vamos a ver, vamos a comprobar hacia dónde nos llevaría esa zona que acabamos de marcar ahí atrás. Genial, nos llevaría justo a esta zona superior. Así que incluso nos pasaría como antes. Tenemos dos zonas para cerrar la operación, ¿vale? Tendríamos por un lado esta zona, que es básicamente la resistencia principal, y luego tendríamos esta zona. Vamos a ver el take profit de cada uno por curiosidad. Si cerramos aquí la operación sería más o menos un 3%. Con un 5x de apalancamiento estaríamos en torno a el 15% de profit en esta operación. Si ya aguantamos la operación, pensar que estamos en gráfico de una hora. Las velas duran una hora, ¿eh? Así que esta estrategia es muy fiable, pero a su vez hay que tener paciencia, ¿eh? Vale, mirar aquí, es que pasamos del 10%, estamos hablando de un 12%, ¿vale? Vamos a poner, aunque fuese un 10%, ¿vale? Un 10% que sería aquí más o menos por un 5x de apalancamiento sería un 50%, ¿vale? Se nota cuando operamos en gráficos superiores que los porcentajes también son mucho mayores, y eso con un apalancamiento mínimo de 5x, ¿vale? Imaginar si usamos algún apalancamiento un poco mayor, algo que no recomiendo, pero bueno. Y bien, amigos, esto es la estrategia que me han compartido, que tenía muchas ganas de compartir con todos vosotros. Ya me la habían compartido hace tiempo, lo que pasa que por falta de tiempo, porque ya sabéis que ando a tope entre subir otras estrategias, subir directos, ahora también estoy metido con los short y demás, y dispongo de muy poco tiempo para mirar otras cosas, y era algo que tenía pendiente, ¿vale? Mirar esta estrategia porque ya os digo, yo colaboro con FabIndicators. De hecho, FabIndicators, la comunidad de FabIndicators es el ecosistema creador de herramientas, de script, de bots de Telegram que yo muchos uso en mi canal, ¿vale? Entonces, después de comentarme que esta estrategia había sido una de las que habían pasado sus pruebas de backtesting, entonces eso ya me dio una confianza enorme ya para crear este vídeo, ¿vale? Y bien, amigos, espero que os haya gustado el contenido. Si es así, dejarle un like, un comentario. Recuerden suscribirse al canal también. Nunca lo suelo decir, pero es que el hecho de estar suscrito al canal no solo me ayuda a mí, también os ayuda a vosotros. ¿Por qué? Porque en el momento que suba cualquier contenido de este tipo, YouTube detecta que el contenido es interesante para vosotros y os va a notificar, ¿vale? Simplemente, si activáis las notificaciones, por supuesto. Ya dicho esto, ahora sí, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, amigos.